Galicia atesora gran tradición no uso das enerxías renovables. De feito, é unha potencia nalgunhas delas, como a hidroeléctrica dende hai décadas ou a eólica máis recentemente. A estas hai que engadir alternativas emerxentes que se suman a un modelo combinado en busca da anhelada eficiencia enerxética. Hoxe, en Bande Verde, renovando enerxías. Galicia foi unha das pioneiras en España en instalación. É un lugar con uns ventos tremendamente interesantes, posiblemente dos máis óptimos de Europa, ¿no? La energía geotérmica lo que hace es aprovechar el calor, digamos que está en el subsuelo y transmitirlo a los sistemas de climatización del edificio. En esta planta tratamos alrededor de unas 23.000 toneladas de biomasa forestal al año. La alternativa que nosotros planteamos es que esos residuos puedan ser valorizados en una central de este tipo. Benvidos ao Parque Eólico Experimental Sotavento, e se vos parece, vamos a iniciar a visita. Esta é a parte de arriba dun aeroxerador, é técnicamente o que chamamos góndola ou nacel, e se atopa xusto encima do fuste que todos vemos nos montes galegos, non? Más ou menos, aunque é unha máquina antigua, mantén casi toda a estrutura do que son as máquinas actuais, non? Nesta parte de arriba podemos ver os sensores que manexan a máquina, unha veleta que indica a dirección do vento, lle indica a dirección do vento, está unida a un autómata que se sitúa na base da máquina, e segundo vai cambiando o vento, a máquina se dirixe para situarse sempre na dirección do vento. Isto fai, como vedes, dun xeito automático, tanto hacia un lado como evidentemente hacia outro. É dicir, que cada vez que cambia o vento, o muiño orienta as súas pás sempre hacia Barlovento, que é o lugar de onde ven o vento, non? O outro dos aparatos que temos aí ao lado sería o anemómetro, que indica a máquina a velocidade de vento que hai. Unha vez que a máquina comeza a virar, se conecta ao generador. Se necesitan unhas determinadas revolucións por minuto para que ese generador consiga generarnos enerxía eléctrica. É dicir, que non sempre por estar girando se está producindo electricidade. A multiplicadora, o que fai é precisamente eso, non? Multiplicar as revolucións ou as voltas que o vento lle proporciona as palas, as multiplica en distintas relacións, tamén depende da tecnoloxía, non? Esta concretamente ten unha relación un 24, que é dicir que cada volta que dan as palas dan 24 voltas ao xerador, e hoxe en día nos movemos incluso en relacións de casi un 80, por exemplo, en algunhas das máquinas modernas. Moitas veces decimos que basicamente a xeración de enerxía eléctrica se basa en mover un motor. O problema é como movamos, non? Podemos mover co vento, podemos mover co mar, podemos mover co ríos, e tamén os podemos mover con centrais térmicas ou con outro tipo de sistemas como o gas, etc. Non? Ben, pois unha vez visto un pouco pasado, se vos parece, vamos a ver un dos aeroxeradores que temos aquí no parque, que xa non son tampouco de última xeración, pero bueno, que desde logo son bastante máis modernos que este. Pues este aeroxerador no que nos atopamos ahora é un aeroxerador de 45 metros de altura con aproximadamente uns 23 metros de pala, non? Que duda cabe que Galicia foi unha das pioneiras en España en instalación. Hoxe en día ocupa a terceira posición do ranking estatal. Prácticamente en torno a un 17% da potencia instalada en España, da total que hai, é galega. Por outra banda, pois é un lugar con uns ventos tremendamente interesantes, posiblemente dos máis óptimos de Europa, non, para aproveitar este tipo de enerxía. Este concretamente ten 17,56 aproximadamente megavatios, non? Podríamos falar dunhas 36.000 personas, non? Aproximadamente, que podría abastecer o ano, non? Estes cables rojos pasa a través deste interruptor e se verte, vai hacia o seguinte aeroxerador, do seguinte aeroxerador ao seguinte, hasta que chega á subestación. E na subestación se eleva todavía máis a voltaxe para enviar xa a rede eléctrica, non? Digamos, cada vez que facemos algo na natureza, normalmente temos un impacto sobre ela, non? Debemos intentar elexir os impactos menos malos ou menos agresivos, non? Hai outro tipo de enerxía, sin dúbida, que tamén están a un bastante bo nivel desde o punto de vista de impacto ambiental, pero todas teñen os seus pros e todas teñen os seus contras, non? Supoño que o futuro nos está pedindo un mix enerxético donde os pros de unha, digamos que vayan equilibrando os contras de outras, non? Parece que pouco a pouco vamos collendo un pouco conciencia, digamos, dos problemas ambientais derivados do uso enerxético, non? De todas maneiras, nos queda bastante por andar nese aspecto, e sin duda a eólica, está, creo eu, bastante ben posicionada para ocupar un lugar importante no que é o futuro enerxético, non?
instalación híbrida, temos por un lado os paneles solares térmicos, que son os 24 que se ven na parte alta, e os fotovoltaicos na parte baixa. Os térmicos producen agua quente, tanto para hacerse agua quente sanitaria e apoio á calefacción. E os fotovoltaicos, a idea é que estén conectados á red e só teñan unhos ingresos a partir deso. E logo temos un eólico, que o eólico a súa función é absorber os consumos eléctricos da sala de máquinas. Bueno, un panel solar térmico leva na parte alta leva un sensor de temperatura, e así que o panel se quenta e a temperatura é superior ao que se desexa quentar, pois entonces arrancan unhas circuladoras e fan mover a agua e van quentando os depósitos. Unha vez que quentan os depósitos de agua quente sanitaria, pasan a un tanque de maior volumen para apoio á calefacción. Non temos moito tempo ainda de experiencia, pero de momento estamos contentos. Unha pequena pantalla donde se poden visualizar todos os parámetros de funcionamiento do sistema. Dentro temos 4 depósitos de 500 litros, que estos son para a producción de agua quente sanitaria. Cada un dos tanques leva 2 serpentines, un serpentín na parte baixa e outro na alta, e a aportación solar sempre se fai pola parte baixa de cada un dos tanques, e na parte alta, nos últimos, o que temos outro serpentín que é o apoio da caldeira. Se tuviéramos radiadores terían que ser 50 ou 60 grados, co cual os aforros son importantes a partindo da base de ter un suelo radiante na casa. Se cantara sempre o sol, pues seguramente que sería mellor. Sería mellor, ¿no? Este ano en particular foi un bon ano solar. Sí. Entón, o eólico que fai é cargar unhas baterías e cando teñen enerxía suficiente conmuta o consumo de enerxía, en vez de ser do contador, pues pasa a ser das baterías cargadas polo eólico. Con estos paneles, con estos poucos paneles, pues se poden ingresar, calculo que en torno a 2.000 euros ano. Ingresos que son para a comunidade. Para a comunidade, exactamente. E con o eólico, máis ou menos, se poden aforrar, porque aí xa non hai venta, se poden aforrar en torno a 600, 700 euros ano. Moi ben. Muy bien, incluso mellor de o que cabría, que en principio se pensaba, ¿no? Que en Galicia que non hai moito sol e tal, están dando moi bons resultados. Bueno, nos encontramos en las inmediaciones de la central hidroeléctrica de Belesar y vamos a proceder a pasar a las instalaciones para que visitéis la central y conozcáis todos los entresijos, ¿no? Pues no, una obra faraónica para la época, sí. No obstante, la terminaron en unos 4 años, ¿eh? Y la construcción de la presa, que se ve muy bien en esas secuencias, y que finalmente culminó con lo que es hoy la central de Belesar, ¿no? Esto se inauguró en 1963, de forma que hoy por hoy no hay personal que tenga que estar atendiendo el funcionamiento de la instalación. La central funciona sola, gobernada desde un centro de control integrado que tenemos en la ciudad de Orés. Bien, para ver la central desde el edificio de oficinas donde nos encontramos tenemos que coger un ascensor que baja 130 metros en vertical, porque la central de Belesar se aloja en una caverna que vemos en esas fotografías cuando se construyó, excavada en la roca viva a 130 metros de profundidad. Si me acompañáis por aquí. Es la mayor central hidroeléctrica de nuestra compañía, en toda España. Este es el ascensor que baja 130 metros en vertical y conduce a la caverna donde se alojan las turbinas de la central de Belesar. O sea, la presa de Belesar induce un salto útil de 130 metros de altura, que es el mismo que tienen que aprovechar las máquinas. Como la presa tiene un salto aprovechable de 130 metros, la central tiene que estar 130 metros por debajo del nivel de la cota máxima. Nos encontramos en la caverna donde se alojan las turbinas de la central hidráulica de Belesar. Ahí vemos en primer término los 3 grupos hidráulicos que hay, de 100 megavatios de potencia cada uno.
Y en las plantas inferiores que ahora visitaremos se puede observar el funcionamiento de las turbinas. Está funcionando el grupo 3 en este momento. El agua entra por una espiral que es de color verde, que rodea la turbina, y se introduce a través de unos álabes fijos en el cuerpo de la turbina que está en el centro. Entonces la hace girar en este sentido y el eje transmite el movimiento al alternador que vimos en la planta de arriba, generando la energía eléctrica. No tiene más complicación. Simplemente por pasar el agua por la máquina está generando energía eléctrica. Por tanto, es una de las energías limpias por excelencia, ¿no? Y de las energías que se deben fomentar con el fin de conseguir que la mayor proporción posible de la energía generada en el país sea de este tipo de origen, ¿no? Se podría decir que la energía hidráulica es de contaminación cero, sí. Es una de las energías clasificables como más deseables, pues junto con la eólica o junto con la fotovoltaica o la solar heliotérmica, ¿no? Son energías absolutamente respetuosas con el medio ambiente. Únicamente tienen el inconveniente de la necesidad de la infraestructura hidráulica que hace falta para hacer los aprovechamientos, como son las presas, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista medioambiental es absolutamente respetuosa, ¿no? Bueno, ahí tenemos que destacar que en efecto el embalse supone siempre pues introducir una serie de elementos que no existían en el río de forma natural, pero se tienen que adoptar todas las medidas necesarias pues para paliar todo ese tipo de efectos. En Galicia hay un potencial importante de aprovechamiento hidroeléctrico prácticamente con impacto nulo, porque se pueden acometer nuevos proyectos, concretamente pues pequeñas minicentrales o incluso grandes centrales de energía hidráulica reversible que contribuirían a regular el sistema eléctrico nacional, y todo ello sin necesidad de nuevas infraestructuras hidráulicas, aprovechando las existentes, ¿no? Ningún tipo de energía ella de por sí sería capaz de abastecer el consumo nacional de un país como España, de un país desarrollado, ¿no? Se debe caminar cada vez más a fomentar este tipo de energías limpias, que crezcan todo aquello cuanto esté en nuestra mano alcanzar, de forma que vayan siendo cada vez una parte más importante del pastel de la generación, ¿no? O sol, o vento e a auga son fontes de enerxía coñecidas e poderosas, pero a tendencia conduce inevitablemente a unha maior diversificación. Por iso se van popularizando posibilidades ata agora pouco explotadas, como a xeotérmica ou a biomasa, que son asequibles incluso para unha soa vivenda e facilitan unha certa independencia enerxética. Estamos en el campus de Lagoas Marcosén de la Universidad de Vigo, y aquí detrás tenemos el edificio de la Biblioteca Central, que está calefactado y climatizado con una instalación geotérmica. El subsuelo está a una temperatura que en invierno está más caliente que el ambiente y en verano está más frío que el ambiente. Entonces la energía geotérmica lo que hace es aprovechar el calor digamos que está en el subsuelo, extraerlo y potenciarlo con unas bombas de calor y transmitirlo a los sistemas de climatización del edificio. Y en verano es justamente al revés. El suelo está más frío que el ambiente. Entonces, lo que hace es extraer calor de los edificios y disiparlo en el terreno. Ecológica, emisiones de CO2 cero, energía verde, correcto. Cuanto más profundicemos, mayor diferencia de temperatura vamos a encontrar. Hay dos sistemas. Uno es el de pozos, ¿vale? Profundizamos 75-100 metros en cada pozo y en ese pozo introducimos la sonda geotérmica. Y otro sistema, que no hay que profundizar tanto, pero requiere una mayor extensión de terreno, es el sistema de colectores, en el cual la profundidad de enterramiento es a 1,5 metros, 2 metros, y es pues un tubo que discurre longitudinalmente a una profundidad constante, haciendo como un serpentín. Sí, sin problema. No es que se vaya a ver nada del otro mundo, ¿vale? Ahí tenéis los colectores principales y cada una de las salidas hacia uno de los pozos. Aquí veis la entrada de los 3 colectores que veíamos antes, la alimentación a las 3 bombas de calor, y de ahí estas 3 bombas de calor son sistemas de 4 tubos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos producir
frío y calor simultáneamente. Como complemento, pues la instalación dispone de un sistema de telemedida. Veis que hay en varios puntos, se están midiendo las energías, ¿vale? Los aprovechamientos de energía que se están obteniendo. Con esta instalación estamos obteniendo un ahorro prácticamente del 50% en comparación con lo que había anteriormente. Estamos dentro del edificio en lo que sería la última etapa, ¿no? Una vez captada la energía del terreno, procesada y potenciada por los compresores, se transmite a través del sistema de tuberías del edificio a los distintos puntos de climatización. Aquí en esta parte alta del edificio, esta parte más alta, tenemos las toberas. Esos puntos que veis ahí, cada uno se puede orientar independientemente, ¿vale? Y por ahí saldría frío o calor en función de la demanda y de las temperaturas de consigna que hemos visto en las máquinas anteriormente. Y aparte de lo que hemos dicho que es una energía limpia, tiene un rendimiento impresionante. Podemos hablar que, por ejemplo, por 1 kilovatio de energía consumida, transmitimos al edificio 3 kilovatios de energía calorífica, ¿no? Es decir, consumimos 1 kilovatio de energía y obtenemos 3. La bomba de calor, como medio de calefacción, es un sistema de energía estupendo, porque nos da más de lo que nos consume. En esta planta tratamos alrededor de unas 23.000 toneladas de biomasa forestal al año. A la planta llega aproximadamente en torno a un 80-90% de biomasa forestal residual, fundamentalmente biomasa procedente de restos de aprovechamiento arbóreo, fundamentalmente de ramas, restos de poda, restos de cualquier tipo de limpieza en monte, incluso biomasa también de matorral, palés, cajerío, restos de mueble, madera de obra, etc. En el primero de los casos, cuando el material nos llega en bruto, lo hacemos pasar por un equipo de triturado que veis ahí, donde reducimos la granulometría hasta adaptarla a las condiciones que nos exige la caldera. Nuestros proveedores, pues, o bien son empresas de servicios forestales que hacen limpiezas en monte, o bien son gestores de residuos, o mayoritariamente maderistas y rematantes que están haciendo aprovechamiento arbóreo y de forma secundaria también hacen aprovechamiento de la biomasa residual. Realmente es un material que ellos precisan gestionar, si no es de una forma es de otra. Habitualmente esos restos de operaciones helvícolas en monte, pues o bien se quemaban, pues práctica que a día de hoy está casi en desuso. En otros casos se pasa una trituradora de cadenas o de martillos sobre el propio terreno para que quede el material en monte, y una tercera vía, que es la alternativa que nosotros planteamos, es que esos residuos puedan ser valorizados en una central de este tipo. Todo este cuerpo que veis aquí es el cuerpo de la caldera. Al final es un recinto totalmente rodeado por tubos por los que circula agua, es nuestro fluido de trabajo. El proceso consiste en calentar ese fluido de agua para que se vaporice, para que se convierta en vapor. Ese vapor se reconduce hacia un grupo turbogenerador que veis ahí detrás, donde ese vapor se expande y ya genera, la corriente eléctrica que vertemos directamente a la red de distribución. La creación de empleo está claramente más asociada al aprovechamiento en monte que a la propia planta. En planta, por ejemplo, aquí tenemos a 12 empleados, pero en monte probablemente en las labores de aprovechamiento, logística y transporte del material hasta aquí, pues probablemente estemos en torno a unos 40-50 empleos. Se puede decir que el balance de CO2 en este tipo de instalaciones es neutro porque, el carbón fijado durante un plazo temporal determinado, que podemos estimar en torno a unos 15-20 años, pues lógicamente es emitido a través de nuestra chimenea. Somos los grandes productores de madera de España, y eso lógicamente genera una actividad en monte muy importante y que este tipo de instalaciones ha de aprovechar. Unha alternativa enerxética por explorar é a maremotriz. Consiste no aproveitamento da diferencia de altura entre os puntos máis alto e máis baixo das mareas. Na pleamar ábrense unhas comportas que recollen auga, que queda almacenada ata a baixamar.
Entón se deixa caer pasando por unha turbina que inicia a produción de electricidade. É unha opción interesante para territorios cun litoral extenso como Galicia, pero require unha diferencia de altura entre mareas superior aos 5 metros para xerar enerxía de forma eficiente. Cualquier actividad humana necesita energía. Cualquier actividad empresarial necesita energía, con lo cual nosotros veíamos que era un campo donde teníamos que trabajar tanto como línea de negocio como buscando eficiencia energética en sus empresas. Y nosotros un poco lo que vemos a los empresarios es que ven en las energías renovables un gran negocio. El 99% de las empresas de la provincia de Orense son pymes. El 95,8% son micropymes. Es decir, nosotros tenemos que hablarle a un empresario que tiene una empresa pequeña. Entonces tenemos que hablarle de negocios que ellos pueden asumir, de operaciones económicas de inversión de 30 a 40 mil euros, donde ellos pueden tener automáticamente, una vez montadas las instalaciones, calor, electricidad a su disposición y también pueden vender a la red. En estos momentos dime un negocio donde el Estado te asegure la rentabilidad por un decreto ley. Y aquí lo tienes, es decir, aquí tienes un decreto que te dice lo que vas a ganar como mínimo en los próximos 10 años. El biogás es el aprovechamiento de residuos agrarios, un residuo clásico es el purín. ¿Qué buscamos nosotros con el biogás? Que en la propia planta que los produce, los trate, los convierta en 3 elementos: calor, electricidad y un abono natural que puede revertir en el medio ambiente sin tener efectos contaminantes. Y es un aprovechamiento de un residuo muy peligroso en el medio rural que se puede convertir en una fuente de ingresos. Un poco cuando hablamos con los empresarios, ellos reaccionan de 2 maneras. La primera es echar números y la segunda ven que los números dan. Eso ha permitido que empiece a haber movimiento de energías renovables a escala pequeña, a escala de producción en empresas pequeñas. El impacto social sería muy grande en 3 puntos. El primero es, si tienes empresas que a día de hoy ganan dinero, van a tener un mantenimiento de los puestos de trabajo. En segundo lugar, estamos hablando en todo momento de residuos que van a tener una recuperación en una zona muy cercana. No hay que asumir costes de logística ni grandes plantas de tratamiento que socialmente son rechazadas. Y después tienes otro beneficio más, que es el mero hecho de que veas que estás cambiando el mix energético en pequeña escala. Es decir, ya no vas a depender del carbón o del petróleo con todos los efectos que eso genera, sobre todo de CO2 y por efecto de cambio climático, sino que estás haciendo una energía renovable que es mucho más limpia y que hace que nuestro aire sea un poco más limpio. Es un negocio, es una oportunidad de desarrollo y es el futuro.